4.1 Cantidad por unidad, parte 1. Con esta clase estamos iniciando la unidad número 6 de quinto grado. Pero previo a esta unidad teníamos un practica aprendido de la unidad anterior, el cual consiste en realizar las operaciones combinadas. Y pues de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo de realizar, por ejemplo, la operación combinada de literal A, nosotros pues debemos de buscar aquí la respuesta y pues colorear o completar el mosaico de acuerdo a el dibujo que pues presenta cada una de las operaciones combinadas. Hay que tener en cuenta que en las operaciones combinadas el orden para realizar estas es primero los paréntesis, si es que los hay, luego realizamos multiplicación o división y recuerden que hasta por último dejamos las sumas y resta. De tal manera que en el caso de literal A habría que realizar primero la multiplicación 2.3 por 4 y luego 5.4 por 4. Por último hacemos la suma entre los resultados de esas multiplicaciones. De manera similar sería pues para este caso lo único que aquí son divisiones, aquí tenemos multiplicaciones que son restas y pues por ejemplo en el caso del literal I vemos que hay paréntesis, entonces hay que resolver primero el paréntesis, luego nos quedaría multiplicación y división. En este caso, como la multiplicación y la división pertenecen al mismo orden jerárquico de realizar las operaciones, lo podemos hacer de izquierda hacia derecha. Ojo que es porque operación como multiplicación y división se realizan o tienen el mismo peso y se realizan pues en el mismo tiempo. En este caso habría que realizar todas las operaciones para poder completar el mosaico. Si solo hacen una parte, pues no van a poder ver cuál es la figura o el mosaico que se realiza. Ahora sí, volviendo pues a la clase que nos tiene en este video, dice él analiza que debemos de observar el área y la cantidad de gallinas que hay en cada corral y luego responder las preguntas: ¿cuál corral está más lleno, el A o B? Y en el literal B, el B o el C. Entonces, pues para hacer este análisis podemos crear una pequeña tabla en la cual veamos y analicemos los elementos que implican en este problema, como son el número de gallinas, el área de cada corral y la cantidad de gallinas que hay en un metro cuadrado. Entonces, vamos a empezar contando las gallinas que hay en el corral A y B, pues eso es lo que nos preguntan en el literal A. Al hacer el recuento vamos a tener que en el corral A, ustedes lo pueden hacer despacio en su libro y van a llegar a la misma respuesta, que tenemos 12 gallinas en el caso del corral A y para el corral B también tenemos 12 gallinas. Pero veamos ahora qué sucede con el área. El área del corral A son 10 metros cuadrados y el área del corral B son 8 metros cuadrados. Entonces vemos que tenemos pues la misma cantidad de gallinas. La diferencia radica en el área, es decir que el corral B es más pequeño que el corral A. Entonces en este caso no podemos decir cuál corral está más lleno en base a la cantidad de gallinas, pues son las mismas. Pero podríamos ir analizando la cuestión del área. Obviamente, por ejemplo, si 10 personas pues, van a un estadio, a una cancha, que es súper grandísima, pues no se va a notar tanto que están las 10 personas y se va a ver aún así el estadio bastante vacío. Sin embargo, si metemos estas 10 personas, por ejemplo, en un vehículo pequeño, entonces obviamente el vehículo se va a ver que está más lleno. Entonces esto nos da la pauta o el indicio de que es probable que el corral B estaría más lleno. Pero esto pues es un tanto subjetivo y no matemático. Entonces para saber qué corral está más lleno efectivamente, entonces debemos de encontrar las cantidades de gallinas que hay en un metro cuadrado. Para esto lo que estamos haciendo o lo que debemos de hacer es dividir la cantidad de gallinas o cosas que tenemos en un espacio determinado entre el área de ese espacio. Es decir, para el corral A tendríamos que hacer la división 12 entre 10. Esta división pues la vamos a plantear de forma larga
resolverla. Entonces tenemos 2 entre 10, es decir, las 12 gallinas entre los 10 metros cuadrados, porque nos están preguntando la cantidad de gallinas que hay en un metro cuadrado. Es decir, como aquí hay 10 metros cuadrados, nosotros podríamos, por ejemplo, pues representarlos por medio de cuadritos unitarios, y pues vamos a ver que se nos forman en total, como el área son 10 metros cuadrados, 10 cuadritos al interior. Esto es un esquema no exacto, sino que nada más para entender. Entonces es como que agarráramos las 12 gallinas y las empezáramos a repartir a cada uno de los cuadritos. Por eso es que hacemos la división. Entonces 2 entre 10 toca a 1. ¿Por qué? Porque 10 por 1 es 10 y es un número bastante cercano a 12. Hacemos la resta y 12 menos 10 nos queda 2. Podemos agregar un 0, entonces, y como aquí agregamos un 0, agregamos un punto decimal en el cociente. 20 entre 10 toca a 2 y 10 por 2 es 20. Hacemos la resta y nos queda como residuo 0. Es decir, de que hay aproximadamente 1.2 gallinas en cada metro cuadrado. Ahora para el corral B vamos a hacer un procedimiento similar, lo único que vemos que son 12 gallinas las que tenemos que repartir en 8 metros cuadrados. 12 entre 8 corresponde a 1, 8 por 1 es 8, hacemos una resta, 12 menos 8 nos queda 4. Ahora podemos aquí agregar un 0 y pues aquí tendríamos que agregar un punto decimal. Ahora 40 entre 8, si nosotros revisamos en la tabla de 8 un número que multiplicado por 8 nos dé 40 o casi 40, pues sería 5. Y 8 por 5 es 40. Hacemos la resta, 40 menos 40 es 0. Entonces en el corral B hay 1.5 gallinas por metro cuadrado. Entonces como este número es más mayor que 1.2, entonces pues diríamos que para el literal A el corral B está más lleno. Corral B sería la respuesta. Ahora vamos a resolver el literal B, que nos pregunta qué corral está más lleno, el literal B o el literal C. Entonces hay que sacar los datos para el literal C. Vamos a ver cuántas gallinas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gallinas en total. Veamos cuál es el área. Son 8 metros cuadrados. Entonces vemos que en este caso, al comparar el corral B con el corral C, el área es el mismo, es decir, que es el mismo tamaño. Aunque no tenga las mismas dimensiones o la misma forma el corral, al final ocupa el mismo espacio porque son 8 metros cuadrados que tienen ambos corrales por área. Y vemos que la diferencia radica entre la cantidad de gallinas. Obviamente, como vemos que el corral C tiene más gallinas, pensaríamos que está más lleno, y eso lo vamos a comprobar pues matemáticamente. Vamos a hacer la división en el corral C, que es para ver la cantidad de gallinas que hay en un metro cuadrado. Entonces sería 16 entre 8, 16 entre 8 toca a 2, porque buscamos en la tabla de multiplicar del 8 un número que multiplicado por, buscamos en la tabla del 8 un número que multiplicado por este 8 pues nos dé 16, y ese es 2. 8 por 2 es 16, hacemos la resta, 16 menos 16 es 0, entonces nos toca que hay 2 gallinas por metro cuadrado. Como ya habíamos encontrado la división, en el caso literal B solamente comparamos 1.5 y 2, obviamente 2 es mayor, entonces para el caso de literal B el corral C está más lleno, pues hay más cantidad de gallinas que en el corral B. Es decir, aquí hay 2 gallinas y aquí hay 1 y la mitad, podríamos decir. Vamos a ver el comprende. Dice que para encontrar qué corral está más lleno debe obtenerse la cantidad de gallinas por metro cuadrado. En este caso el metro es la unidad base. Encontrar la cantidad de elementos que hay en una unidad se llama cantidad por unidad. La cantidad por unidad puede ser un número real, ya lo vimos acá. Y pues para representar la comparación entre dos cantidades se puede utilizar también la
doble recta numérica, que es como la que vemos acá. Y pues primer paso, pues en la recta numérica superior se coloca la cantidad de elementos, en este caso son gallinas, y en la recta numérica inferior se coloca la unidad de medidas, que en este caso son metros. Alineamos la cantidad de elementos con la cantidad de medida correspondiente, es decir, pues 12 gallinas con los 8 metros cuadrados en los que están, pues 1 metro cuadrado, y aquí colocamos la cantidad de gallinas que hay en 1 metro cuadrado, y pues el recuadro representa la cantidad de gallinas que hay en 1 metro cuadrado, como lo habíamos mencionado, que pues podríamos decir que pueden ser 2 o 1.5, pues de acuerdo a los problemas. Ahora, para el caso del resuelve, dice que utilizando la información de la tabla se responda: literal A, de quinto y sexto grado, ¿cuál salón está más lleno? Y literal B, de cuarto y quinto grado, ¿cuál salón está más lleno? Es bastante similar al problema que vimos aquí al inicio de las gallinas, lo único que en lugar pues de estos animales de corral estamos estudiando pues el comportamiento de los alumnos en un determinado espacio. Hay que hacer el mismo procedimiento, en este caso encontrar cuántos alumnos hay en 1 metro cuadrado. Para ello pues había que dividir la cantidad de alumnos entre el área de los salones y hacer las comparaciones dependiendo de los números que tengamos en esa división. Para casos de este clase solamente pues con resolver el ejercicio 1 está bien. Tenemos el ejercicio 2 que si a ustedes les motiva lo pueden resolver.